extensión de vida desde que empezó, desde que se expidió la ley 1010 del 2006, fue cuando vino a empezarse a dar ese tratamiento ante situaciones adversas en contra de los trabajadores. Y también con el tiempo se ha venido decantando que no solo es en contra de los trabajadores por parte de los empleadores, sino que también estamos en otros niveles, como en la horizontalidad, cuando es de trabajador a otro trabajador o cuando inclusive es del trabajador hacia sus superiores inmediatos. Sofi, si me lo permite, voy a presentar las diapositivas que tengo para el día de hoy. ¿Me cuenta si se ven? Dame un segundo, ya te Dame un damos segundo, ya acabamos. la autorización para que puedas presentar. Listo, ya puedes intentar proyectar, Gladys. Eh, ¿Se ve ya, Sofi? No, todavía ¿Las no pueden veo. ver? Sí, tengo. Listo, ahora sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces, como les decía en la parte introductoria, el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral y vamos a empezar hablando sobre qué es para nosotros acoso No, laboral porque y yo qué es no lo lo que organice. define No, la ley como acoso no, laboral. que William me lo firmó. Tenemos que la ley Lo firmó 1010 para que ella después diga, no, señala, ¿por qué me van a no? eh, estoy escuchando un micrófono abierto. Sí, ya lo cerramos, qué pena. Ay, gracias, gracias, mi amable. Bueno, les decía que, ¿cuál es el objeto o cuál fue el objetivo de esta ley desde que fue promulgada en el 2006? El objetivo fue básicamente definir, prevenir, corregir, sancionar, son los verbos rectores del artículo primero, las diferentes formas de agresión, maltrato, vejámenes, tratos desconsiderados, ofensivos y en general ultrajes contra la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública. Es importante señalar que este tipo de situaciones o circunstancias única y exclusivamente devienen de relaciones de trabajo, ya sea relaciones de trabajo de manera privada, en la empresa privada, como en el sector público. En ambos se puede presentar la situación de acoso laboral y nuestro artículo segundo o el artículo segundo de la ley 1010 del 2006 establece una definición de acoso. Dice que para efectos de la ley, toda conducta persistente y demostrable, porque subrayo esa parte, porque debe ser una conducta cuando se concibió la ley de manera reiterada, es decir, no se agotaba en una sola actuación, debía ser un acto tendiente a menoscabar la dignidad de la persona física o moral, pero de manera persistente. Y además debía ser demostrable. Es decir, no bastaba con que solo la persona dijera que estaba siendo víctima de acoso, tenía que demostrarlo. Y bueno, estamos en un Estado social de derecho y todos los supuestos que nosotros pretendemos que se acrediten o que nos reconozcan un derecho, debemos necesariamente demostrarlo. Esa conducta persistente y demostrable debe ser ejercida
sobre un empleado o trabajador por parte de su empleador, un jefe, un superior jerárquico, un superior inmediato, inclusive un compañero de trabajo, un subalterno. Pero esa conducta no debe ser cualquiera, debe ser encaminada a infundir miedo, intimidación, terror, angustia y causar un perjuicio laboral, una desmotivación en el trabajo o inclusive inducir a la renuncia del trabajo, del trabajador. Esas son las características, la definición que nos trae la ley 1010 y que sigue vigente a la fecha. ¿Cuáles son las modalidades de acoso laboral? La misma ley también establece esas modalidades. Ya todos hemos podido, de pronto los que estamos aquí en este comité, tener la oportunidad de estudiar esas modalidades de acoso laboral, porque como les decía, no es un tema novedoso, pero es un tema que sigue en vigencia, que hoy día hemos podido escuchar a través de las noticias las diferentes quejas que existen, inclusive porque ya estamos en una era digital y de esta forma tenemos más acceso al conocimiento en cuanto a este tipo de situaciones. Ya se hace más visible las situaciones de acoso laboral a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. El acoso ha tenido una preponderancia y ha tenido un especial enfoque o una especial visión que ha permitido que las personas se quejen, se manifiesten y que este tipo de conductas no sean tolerables. En las modalidades que nos trae la ley son el maltrato laboral, que es todo acto de violencia física o moral ¿en contra de qué? De la libertad física o sexual de las personas o de los bienes, de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa, ultrajante, que lesione la integridad moral, los derechos, la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo o de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima, la dignidad de quien participe en una relación de trabajo o de tipo laboral. El maltrato laboral, como les decía, o como dice la primera de las modalidades, no solo puede ser físico, también puede ser moral. Eh, pero todas estas conductas, como les decía al comienzo, todas van tendientes a menoscabar la dignidad de la persona. La persecución laboral tiene características de que, como quiera que su palabra o su nombre lo indica, una persecución es una conducta de reiteración, una arbitrariedad que permite inferir un propósito. ¿Cuál es el propósito que generalmente busca la ejecución de estas modalidades de acoso laboral? La renuncia del trabajador. Por regla general, es lo que persigue. Hay un trabajador que ya está haciendo una molestia, que ya está haciendo una piedra en el zapato por cualquier situación. eh, el jefe, el superior, a veces hasta inclusive por motivos de celos profesionales, tiende, porque les decía que también puede ser horizontal, que puede ser de un compañero de trabajo, ese tipo de conductas buscan o persiguen por regla general cuando se da la persecución laboral, la renuncia o la desmotivación de este trabajador a seguir ejecutando sus actividades dentro del cargo que desempeña en la organización. La discriminación laboral decimos que todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, nacionalidad, credo religioso, preferencia política, situación social, que carezca de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. Porque los tratos diferenciados pueden existir en la medida en que, no en cuanto a la persona, pero sí en cuanto al orden jerárquico de la compañía. Obviamente que estamos bajo una condición, estamos hablando de relaciones laborales de subordinación. Entonces allí eventualmente puede haber un trato diferenciado, pero nunca deberá ser en razones de raza, de género, de origen familiar, de credo religioso. Es decir, no hay racionalidad en este tipo de discriminaciones, ¿no? Entonces, como quiera que no hay racionalidad, entonces allí se da la discriminación laboral. El entorpecimiento laboral, que es otra de las modalidades, es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor, a hacerla más gravosa, a retardarla, esos actos que constituyen o esas acciones que constituyen entorpecimiento laboral pueden eventualmente ser la privación u ocultamiento o inutilización de los insumos, documentos, instrumentos para la labor a desarrollar, la destrucción o pérdida de información, ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Es decir, cualquiera
cualquier conducta que tienda a hacer más difícil el desempeño o el desarrollo de la actividad laboral va a ser tenida como un entorpecimiento laboral. Conductas obviamente injustificadas, conductas que se nota abiertamente que lo que buscan es esa desmotivación o que esta persona quede mal o no desarrolle su actividad conforme está contratado o conforme se vinculó para desarrollar. En eso consiste el entorpecimiento laboral. Inequidad laboral, asignación de funciones a menosprecio del trabajador. No todo es inequidad. Hoy día hablamos mucho de la igualdad, que debemos estar en igualdad de condiciones con los trabajadores, entre los trabajadores que desempeñan una misma actividad. Y bueno, es la regla general. No siempre se da dentro de las organizaciones. Hay unos que se destacan mucho más que otros. Y de pronto hay una asignación de funciones de acuerdo a las competencias, aun cuando desarrollen actividades similares, pero ahí puede haber unas asignaciones de funciones diferenciales en ese sentido. Lo que ocurre es que esta inequidad de la que habla o de la que se señala en esta modalidad de acoso laboral, tienden a menospreciar la actividad que desarrolla el trabajador. Es decir, a generar en él un sentimiento de menoscabo en su dignidad física o moral. Más bien moral que física, porque estamos hablando sobre que esa inequidad o ese desequilibrio que se presenta en las relaciones de trabajo cuando se da ese menosprecio con la asignación de funciones no necesariamente tiene que ser, como les decía al comienzo de la explicación de esta modalidad, no en cuanto a la asignación de funciones que tendrían que ver con el desarrollo de un trabajador en particular por unas competencias adicionales con las que cuente, sino necesariamente tendiente a menospreciar la actividad que él desarrolla. La desprotección laboral es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin cumplimiento de requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. La desprotección laboral en cuanto a arriesgar o a poner en peligro la integridad del trabajador, asignando unas funciones que no cuentan con esos requisitos mínimos de protección de seguridad. Y no solo tenemos que se está como una modalidad de acoso laboral, es un incumplimiento de las normas de seguridad social, inclusive poner en riesgo la integridad de un trabajador, eventualmente llegar a ocurrir un accidente derivado de esa conducta, de colocar en riesgo, de no establecer esos requisitos mínimos de protección o de no proporcionárselos al trabajador. Lo menos que podría acontecer es que estuviera inmerso en una de las modalidades de acoso, porque eventualmente pudiera ocurrir, como les indicaba, un accidente que pudiera generar un impacto mayor no solo en la vida del trabajador, sino también en la empresa en general, porque puede derivar en sanciones por parte de la autoridad laboral administrativa, el Ministerio del Trabajo, y también puede generar demandas cuantiosas en contra de la compañía, que sin lugar a dudas, si se llegara a comprobar que esos requisitos mínimos de protección no se dieron, va a haber una condena en contra de la compañía. Eh, La ley 1010, como les decía al comienzo de mi intervención, tiene más de 16 años de expedida. Lo que busca es identificar, prevenir, corregir, sancionar y proteger esos derechos de los trabajadores de esa conducta que les afecte. Esas prácticas que buscan hostigar al trabajador para amedrentarlo o intimidarlo es lo que se denomina acoso laboral. Y todo comportamiento tendiente a menoscabar su autoestima, su dignidad. Estamos frente a situaciones que no solo son físicas, sino también psicológicas. El componente psicológico ha jugado un papel muy importante en los últimos tiempos, no solo porque se ha visto más, digamos que de cara a las situaciones puntuales como luego de la pandemia, todo el tema psicológico de la sensación de perder el trabajo. Sí, además de eso, sumamos que hubo muchísimas situaciones de cargas laborales adicionales para trabajadores que desempeñaban actividades desde su casa o desde el lugar distinto de la sede de la empresa. Por eso se entró a regir además este tipo de situaciones bueno, que de alguna manera ya venían siendo reguladas, pero que no tenían la fuerza que empezaron a tener
luego de la pandemia, todo este componente psicológico se vio más afectado y tuvo más en consideración a efectos de establecer sanciones, a efectos de establecer o ponerle la lupa a ese tipo de situaciones. Por eso, todos estos comportamientos tendientes a menoscabar la autoestima o la dignidad de quien participe en una relación laboral, sea de donde sea que la desarrolle, ya sea desde la misma sede de la compañía o desde un trabajo remoto que realice en favor también de la compañía, cualquiera de las modalidades que se pacten, presencial o no, pueden ser víctimas de acoso laboral y no necesariamente en ese caso podría ser físico, los que están distantes, sino aquella tendría también que ser, o mayormente tendrían que ser el componente psicológico. Eh, el componente psicológico, como les decía, en este tipo de conductas es muy importante. Por eso siempre debemos cuidar ese aspecto a nivel de la empresa, tomando todas las medidas de precaución para evitar ese riesgo psicosocial que deriva de este tipo de conductas que en algunas ocasiones se confunde con un estrés laboral, pero después diferenciaremos qué es una cosa y qué es otra. Eh, entonces, el acoso laboral se ejerce generalmente con la intención de obtener la renuncia del trabajador. ¿Qué es lo que se busca? Forzar con esos comportamientos una decisión del trabajador, ya sea, como les decía, por parte del empleador, por parte del jefe inmediato, del superior jerárquico o de otro compañero que tenga una posición o que quiera su posición dentro de la organización. Como les indicaba, los celos profesionales, voy a tener conductas, voy a asumir conductas que van a tratar de menoscabar la dignidad de esta persona a fin de que esta persona caiga en ese juego y termine renunciando. De acuerdo a la posición jerárquica, ese acoso laboral puede ser horizontal o vertical, como ya les decía, horizontal a nivel de un otro compañero que esté en una situación similar o en una condición similar de vinculación contractual respecto de la empresa. Vertical se da cuando estamos en diferentes posiciones de poder. ¿Cómo son esas diferentes posiciones de poder? Puede ser ascendente o descendente. Ascendente cuando se da el trabajador a su superior jerárquico y descendente cuando es ejercida por el superior jerárquico en contra del jefe que se acosa o el jefe que acosa a uno de sus trabajadores o a un grupo de sus trabajadores. Entonces allí se da de manera descendente porque va del superior jerárquico al que tiene una posición inferior, por decirlo de alguna manera, y lo digo de manera respetuosa, dentro del nivel jerárquico. O puede ser también, como les indicaba, ascendente de un trabajador que quiera entorpecer, y casos se dan, aunque parezcan poco comunes, sí se dan situaciones en las que grupos de trabajadores llega un jefe nuevo, consideran que quizá uno de ellos merecía estar en ese cargo y no la persona que llegó. Entonces, de manera, digamos que ascendente, los trabajadores se ponen de acuerdo para ejecutar acciones tendientes a menoscabar o a dejar mal o a menospreciar el trabajo que está ejerciendo su superior jerárquico de manera desconsiderada, de tal suerte que también generan situaciones de acoso. A veces es solamente de un trabajador, en otras tantas se ponen de acuerdo para realizar ese tipo de conductas, pero también se ve que se da en esa modalidad de acuerdo al orden jerárquico de lo que hablábamos, de la posición jerárquica de manera vertical ascendente. También se da la situación de acoso laboral. ¿Quiénes son los sujetos activos o los autores y los sujetos pasivos o quienes reciben la carga de una situación de acoso laboral? Bueno, el artículo 6 de la ley 10 establece que estas personas que son sujetos activos son aquellas personas naturales que ejercen como gerente, jefe, director, supervisor o cualquier otra posición de dirección y mando en una empresa u organización en la que haya relaciones laborales obviamente regidas por el Código Sustantivo del Trabajo. También podría ser de una persona natural que se desempeñe como superior jerárquico y tenga calidad de jefe en una dependencia estatal. De igual forma, la persona natural que se desempeñe como trabajador
o empleado. Cualquiera de ellos puede ser sujeto activo, puede ser el que está ocasionando la situación de acoso laboral. Los pasivos o víctimas de acoso laboral son los trabajadores o empleados vinculados en una relación laboral, y he hecho énfasis especial en que se trate de una relación de carácter laboral, ya sea del sector privado o sea del sector público, tanto empleados públicos, trabajadores oficiales, servidores con régimen especial, que desempeñen sus actividades en una dependencia pública. ¿Por qué hacemos especial énfasis en que se trate de una relación laboral? Porque no se predica en otro tipo de relaciones, como civiles, como contratos de prestaciones de servicios. Pueda que se den situaciones de esta naturaleza en ese tipo de contratos de carácter civil, pero no están contempladas dentro de la ley. Y estas situaciones eh, se pueden presentar en aquellas relaciones contractuales diferentes a las laborales, eh, precisamente cuando se desnaturaliza el tipo de relación jurídico que existe en materia civil, porque muchas veces hemos podido observar que hay relaciones de carácter civil que son, digamos, que no son reales, que son un contrato laboral a todas luces porque guarda los elementos esenciales de una relación de trabajo o una relación laboral, que son la subordinación, porque establecen órdenes, se ven los niveles que existen a pesar de que en papel existe un contrato de prestación de servicios, muchas veces esa relación no es real y por eso entonces ya quedaría ante la justicia laboral determinar cuál es la relación verdadera que existe y si derivado de esa relación verdadera que declare un juez de la República, pudiera eventualmente darse la situación de un acoso laboral para ese tipo de relaciones. Pero lo que indica el artículo 6 de la ley 1010 es que solamente está establecido que este tipo de acoso o este tipo de situaciones de acoso laboral se dan entre una relación laboral de trabajo. Los jefes inmediatos también, cuando el acoso provenga de sus subalternos, era lo que les explicaba en la diapositiva anterior. También son sujetos partícipes de acoso laboral la persona natural que como empleador promueva, induzca o favorezca el acoso laboral. El empleador está viendo que la situación se está presentando, es evidente al interior de la compañía que hay conductas de acoso laboral respecto de algunos o algunos trabajadores y no hace nada, no miro para allá, me hago porque realmente me interesa también que esta persona eventualmente renuncie porque se ha convertido en una persona conflictiva o cualquier circunstancia que se pudiera presentar en el marco de la relación de trabajo. Esta persona puede promover, puede inducir incluso de la sombra, ya estamos hablando de los empleadores, ya sea el representante legal, ya sea un jefe, un director, las personas que representan a la compañía o que representan, de acuerdo a su nivel jerárquico, favorezcan este tipo de conductas, también son sujetos partícipes, aunque no lo hagan de manera directa. La persona natural que omita cumplir con los requerimientos o amonestaciones que se profieran por cuenta del Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo puede entrar a mediar en una situación de acoso porque tuvo conocimiento, le dieron traslado de la situación y empieza a verificar las condiciones al interior de la compañía, es decir, si está socializado el tema del acoso laboral, si está conformado debidamente el comité de convivencia, en fin, empieza el ministerio a mirar si hay conductas que efectivamente pudiera determinarse como conductas de acoso laboral y eventualmente puede hacer unos requerimientos si encuentra que efectivamente puede haber un indicio o puede haber una posibilidad de que exista ese tipo de conductas o puede existir también amonestaciones por cuenta del ministerio de que ese tipo de conductas no se vuelvan a desarrollar al interior de la compañía. Si la conducta persiste, no se hace nada, los requerimientos no se atienden, las amonestaciones no son cumplidas. Entonces, este tipo de situaciones que se presenten en cuanto a la omisión de esas disposiciones de la autoridad del trabajo, como son los inspectores del trabajo del ministerio, también se convierten en partícipes de la conducta de acoso, porque ya están puestos en conocimiento de lo que está sucediendo, ya hay unas medidas que se han tomado y sencillamente las ignoran. Entonces,
ignorar esa intervención del Ministerio del Trabajo los convierte en partícipes. Las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la ley no son las que ocurren en el ámbito de relaciones de dependencia y subordinación, son las que ocurren en el ámbito de dependencia y subordinación de carácter laboral, que era lo que les explicaba hace un momento. Solamente son las que se tratan en el marco de las relaciones del trabajo. Bueno, ¿quiénes son o cuáles son las conductas de acoso laboral? Son los actos, como decía, de agresión física, independientemente de las consecuencias que esa agresión física pudiera llegar a generar en el trabajador. Fue algo mínimo, simplemente lo rocé, simplemente le empujé, no le pasó nada. Eso es un tema de acoso, indistintamente de sus consecuencias, cuando les decía, no es la primera vez, o pasó una situación puntual y se habló y se aclararon las cosas, allí quedó y no se trata de una conducta de acoso, pero cuando esa conducta, esa agresión física, eh, es reiterada, ocurre más de en una ocasión o se combina con otro tipo de agresiones, también estamos frente a conductas de acoso laboral, en las expresiones injuriosas, ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras desobligantes, soeces, alusión a la raza, al género, al origen familiar, nacional, en fin. Ese tipo de expresiones que tienden a menoscabar la dignidad del trabajador son conductas constitutivas de acoso laboral. Los comentarios hostiles y humillantes, descalificación profesional, que les decía que no solo va del jefe o superior jerárquico al trabajador, sino también eventualmente del trabajador a su jefe inmediato o a su superior. Ese tipo de expresiones o de comentarios hostiles se vuelven inclusive más graves en presencia de los compañeros de trabajo y para efectos probatorios, pues allí tendremos claramente que existirían testigos de este tipo de comentarios hostiles y humillantes que pueden constituir la conducta de acoso laboral. Injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. No podemos confundir estas amenazas de despido con decirle a un trabajador o con iniciar un proceso disciplinario y dentro del marco del proceso disciplinario advertir que la conducta que se está investigando eventualmente puede llegar a ser objeto de despido por la gravedad de la conducta, eventualmente, porque estaríamos de pronto ante una investigación o estaremos dentro del marco de unas relaciones, de unas conductas que han podido ser objeto de diferentes procesos disciplinarios. Es posible que eso haya ocurrido. Y allí se puede decir que se está hablando de una eventual terminación de contrato de trabajo, pero no es lo mismo que una injustificada amenaza de despido. Es que te voy a echar del trabajo, es que estás haciendo las cosas mal, es que en presencia de los compañeros, sin ninguna razón aparente o por cualquier situación que no amerite ese tipo o esa reiterada solicitud de amenaza, de esa reiterada afirmación de estar amenazando todo el tiempo de manera injustificada que se le va a despedir. Múltiples denuncias disciplinarias y nos devolvemos de pronto a lo que les acababa de expresar. Es posible que un trabajador tenga en un tiempo determinado diferentes procesos disciplinarios abiertos. Es distinto a que tenga múltiples denuncias disciplinarias de manera injustificada. Es decir, que se demuestre que son temerarias, que esas conductas no se lleguen a probar dentro del proceso disciplinario, pero arbitrariamente se tomen decisiones o se ejecuten conductas persecutorias en contra de un trabajador, a efectos de que este trabajador sienta que todo el tiempo está bajo la lupa, que todo el tiempo, pero como les indicaba, deben ser conductas de carácter temerario, es decir, que no tengan un soporte, un sustento probatorio que logre determinar, porque si es todo lo contrario, si el trabajador ha dado pie o ha dado lugar a ese tipo, obviamente que es deber
en los departamentos de recursos humanos, a petición de quienes manifiestan cuál es el tipo de conducta que ha desarrollado, a efectos de que se investigue esa parte disciplinaria, y si es el trabajador quien ha dado lugar a esa multiplicidad de procesos disciplinarios, de ninguna manera va a haber una conducta de acoso laboral allí. Descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo, cuando presenta propuestas, cuando presenta ideas, cuando indica que está y siempre están descalificándolo, siempre están menospreciándolo. Es una conducta reiterada, como les decía, que es una de las condiciones de la conducta de acoso laboral. Allí también se ve claramente todo esto de un acoso que puede llegar a probarse, porque digamos que estamos en presencia de compañeros de trabajo. Las burlas sobre su apariencia física, su forma de vestir, también en público. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Digamos, si eventualmente una persona confió a alguien al interior de la compañía en una situación puntual, personal, íntima, particular que le está aconteciendo, y esta persona utiliza ese momento de vulnerabilidad o esa situación que él le planteó a este trabajador y lo hace público, siendo hechos íntimos que no tienen nada que ver ni guardan relación alguna con la relación de trabajo, también puede llegar a ser una conducta de acoso laboral. Imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales. Es decir, que obligan al trabajador a cumplir con exigencias que nada tienen que ver con las funciones que desarrolla. Es decir, no es que un trabajador no pueda colaborar con actividades diferentes, porque para eso no fue que lo contrataron. No es que no le puedan decir, mira, no hay no hay actividades en materia de tu trabajo, de lo que estamos desarrollando, pero queremos seguir trabajando contigo. ¿Te parece si hacemos otra nos ponemos de acuerdo y realizas otras actividades, o mira, esto es conexo a las actividades que desarrollas y necesito que alguien las haga porque no tengo una persona que las desarrolle? eh, es muy diferente a imponer actividades que no guardan ningún tipo de relación y que eventualmente pueden llegar a ser desproporcionadas o pueden generar algún tipo de menosprecio o humillación en el desarrollo de las mismas por cuenta del trabajador. Sentirse de esa manera, eso también puede llegar a ser una conducta de acoso laboral. Y esa conducta, pues, es claramente mucho más fácil de demostrar, porque en materia contractual siempre tenemos establecido cuáles son las funciones, cuáles son las actividades, y aquí la norma está hablando de deberes ostensiblemente extraños a la obligación. Es decir, tiene que ser algo completamente diferente y que definitivamente tienda a menoscabar la dignidad del trabajador. El brusco cambio del lugar de trabajo o la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa. Estamos obviamente en una situación como la anterior, desproporcionada, un cambio. Bueno, ahora te vas a ir para el departamento de mantenimiento cuando tú estás en el departamento de recursos humanos y tú no tienes ni idea de lo que desarrollan en ese departamento en la medida de la ejecución de las actividades, porque no es tu fuerte, porque no es para lo que te preparaste, porque no es lo que desarrollas, porque es una actividad completamente diferente que no cuenta con tu preparación, con tus conocimientos, etcétera. Pero es un cambio brusco de la noche a la mañana, no se preparó, no hubo ningún fundamento, no hay una emergencia, no hay algo que atender, que eventualmente la persona pueda entrar a colaborar en el desarrollo de una actividad que es diferente a la que desarrolla la compañía o a la que fue contratado, pero y que no guarda ningún tipo de relación o necesidad de la empresa, no tiene necesidad de estar allá. Entonces, ese brusco cambio de lugar de trabajo. Y aquí estamos hablando de una conducta que pudiera ser una sola, ¿verdad? Porque el brusco cambio de lugar de trabajo puede ser de traslado para este departamento y se consumaría en una sola conducta. Y estábamos hablando de que el acoso laboral es una conducta reiterada, tendiente a menospreciar, a generar un impacto en la vida del trabajador, a buscar que este trabajador renuncie. Entonces allí tendríamos que sumar, además de que eventualmente es una sola conducta, todo lo que acarrea ese brusco cambio de lugar de trabajo. ¿Qué ocasionó? Que el trabajador no desarrollara la actividad, que el trabajador se sintiera menospreciado, se sintiera mal, que empezara
a generar enfermedades del orden psicológico. En fin, se puede dar diferentes condiciones o diferentes situaciones que pueden mostrar o pueden presentar que efectivamente estamos dentro de una conducta de acoso laboral. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto de la jornada contratada. No estamos hablando de las horas extras, porque las horas extras, si están autorizadas por el Ministerio del Trabajo de acuerdo a las necesidades de la compañía y efectivamente se da en los cargos en los que, y la persona está en uno de los cargos en los que está autorizado, pues obviamente estamos sin exceder porque todos este tipo de autorizaciones tienen límite, ya sabemos que máximo 2 horas, en fin. Pero estamos hablando en esta conducta de acoso laboral, excesivos horarios. Tenemos jornadas del doble, de 16 horas, una cosa extenuante que está por fuera de lo que legalmente está establecido, o un cambio sorpresivo de turno, que la persona le dice, no, mira, no te puedes ir, y tienes que, salvo emergencias, ¿no? Salvo alguna emergencia, no es un cambio excesivo de turno, sino la atención de una emergencia, pero sí es un cambio sorpresivo, que es una situación que la persona no se esperaba, porque recuerden que los turnos deben comunicarse con la antelación debida, o siempre estamos exigiendo que ese trabajador esté todos los domingos, entonces solo él y el resto no, solo esta persona es la que le vamos a privar de los festivos, así cumplamos con de pronto la carga que impone la ley de la remuneración o de conceder el descanso por el día este como compensatorio. Inclusive aún atendiendo eso, cuando ya vemos que esta situación se da de manera discriminatoria respecto a los demás trabajadores que solo es con él, etcétera, ojo con eso, puede eventualmente constituirse en una carga excesiva y en una conducta de acoso laboral para el trabajador. Ahí se puede ver el trato notoriamente discriminatorio respecto de los demás empleados, porque los derechos y las prerrogativas de uno no son la misma imposición de deberes que le colocan al otro. Entonces, todas esas conductas también pueden llegar a generarla. La negativa de suministrar los materiales o la información indispensable para el cumplimiento de la labor. La negativa claramente injustificada de otorgar permisos, licencias por enfermedad, ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlo. Es decir, nosotros sabemos que eh, a nivel de reglamento interno de trabajo tenemos que todos todas estas situaciones se encuentran previstas. En nuestro reglamento siempre tenemos cómo se otorgan los permisos, cómo se dan las licencias, qué requisitos deben cumplirse, obviamente cómo se respetan las licencias por enfermedad dentro del trabajador, pero tenemos que negarla de manera injustificada. Es muy delicado este tema de otorgar un permiso de manera injustificada. No, no necesariamente esto quiere decir que el empleador siempre va a tener que justificar por qué niega un permiso. O sea, es decir, cuando es posible que por las necesidades de la compañía y que el trabajador mismo conozca que en un momento determinado no es posible otorgar un permiso, allí no hay una negativa injustificada. Cuando hay una licencia por enfermedad, obviamente que tenemos que respetar esos periodos. No podemos decir, no, vamos a negarlo porque claramente es una conducta constitutiva o puede llegar a ser una conducta constitutiva de acoso cuando esto se da más de una vez. Licencias ordinarias o vacaciones. Estamos hablando de licencias por materia. Son cosas que nosotros jamás podremos obviar. O también ocurre cuando las vacaciones un trabajador la solicita porque sabemos todos que es obligatorio para el empleador conceder las vacaciones. Es obligatorio que el empleador sea quien conceda los periodos de vacaciones luego de que se cumpla la condición que establece la ley. Otorgar ese permiso, ese descanso remunerado es un derecho del trabajador. Y en muchas ocasiones pasa que en empresas pasan los años y los trabajadores no salen de vacaciones por diferentes situaciones, porque la empresa dice que es una persona indispensable, que requiere que esté allí presente, en fin, en esa condición particular o en en esa situación se puede llegar a tornar en una situación de acoso laboral cuando el trabajador reiteradamente ha solicitado que requiere ese descanso y el empleador se niega a otorgarlo. Siempre es necesario contar porque es una obligación del empleador, es una obligación y allí, además de que se incumple con la norma,
también se está incurriendo eventualmente en una conducta de acoso laboral. Envío de anónimos, llamadas telefónicas, mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo, intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social, pues no requiere mayores explicaciones. Obviamente que ese tipo de conductas constituyen un acoso laboral cuando tienen un contenido de carácter injurioso, ofensivo o intimidatorio. La conducta debe ser repetida pública. ¿Por qué? Porque aquí interesa muchísimo que se pueda probar este tipo de conductas para que prospere esta denuncia de acoso y se tomen los correctivos que resulten necesarios al interior de la compañía inicialmente, y si trasciende, pues ya ustedes sabrán que puede llegar al Ministerio del Trabajo, como les decía hace un ratito, o también puede inclusive puede presentarse una demanda ante la justicia a fin de que se determine que el trabajador ha sido víctima de acoso laboral, y eso obviamente tiene unas consecuencias que también les explicaré. Pero necesariamente este tipo de conducta se exige que sea repetida y que sea pública para efectos probatorios. Ya decimos que, bueno, las conductas de acoso también pueden ocurrir en el ámbito privado, por supuesto que sí. Solamente acosa a la persona cuando están solos. No hay una prueba que acredite esto. En esta situación debe ser demostradas a través de los medios reconocidos por la ley, los medios probatorios. ¿Y cuáles son los medios probatorios? Bueno, digamos que los documentos. No es una conducta pública porque se puede dar dentro de una relación, eh, una conversación privada. Ya ustedes saben también que el tema de los mensajes de WhatsApp también ya tiene relevancia probatoria. Entonces, todas estas pruebas que, aunque no es pública, porque puede llegar a darse la situación de que se dé en un ámbito privado una conversación a través de un medio como WhatsApp o a través de un correo electrónico, pues con ello podemos probarlo, porque se trata de un documento que tiene, digamos, que es valorado dentro de la justicia. Entonces, también ahí no es pública, pero sí se puede probar. No constituyen situaciones de acoso laboral en ninguna de sus modalidades. Las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos de la fuerza pública o conforme al principio de constitucional de obediencia. Bueno, ya estamos allí dentro del marco más que todo de una relación, digamos que a nivel de gobierno, de nivel de policía, a nivel de fuerzas militares, de fuerzas armadas. Allí en esa situación, en esas disciplinas que son muchas veces y que vemos nosotros como excesivamente estrictas, el legislador estableció que esas exigencias y órdenes necesarias no son conductas constitutivas de acoso laboral. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre los subalternos. El poder disciplinario que se ejerce al interior de una compañía cuando se le exige el cumplimiento de las funciones o de las actividades para las que fue contratado un trabajador, de ninguna manera puede llegar a entenderse como una conducta de acoso laboral. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial. Eh, si nosotros estamos exigiéndole a un trabajador, tienes que tener discreción respecto a la información, tienes aquí un compromiso con la compañía de, de ser fiel a, digamos, a tu trabajo, a la actividad que desarrollas, de pronto a los secretos profesionales que manejamos al interior de la empresa, y formular exigencias respecto a esos particulares de ninguna manera constituye acoso. Circulares, memorandos, que lo que tienden es a solicitar actividades que tengan exigencias técnicas o a mejorar una eficiencia en la actividad laboral, la evaluación laboral de los subalternos, conforme a los indicadores objetivos que se hacen al interior de las compañías. Y tenemos que de pronto algunos trabajadores son reiterados en salir mal en esas evaluaciones, les hace planes de mejora, la persona no cambia, etcétera. No, porque es que me han acosado. No, porque este tipo de exámenes para mí que siempre salen de manera negativa en contra mía, son acoso laboral de ninguna manera. Son instrumentos de medición, son instrumentos previstos que se permiten al interior de la compañía para efectos
de, digamos que solucionar o determinar situaciones de la operación misma de la compañía. Actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado un contrato de trabajo con base en una causa legal. Allí estamos hablando básicamente del proceso disciplinario al interior de la empresa. Estamos investigando si hay conductas que generan una causa o una justa causa para terminar un contrato de trabajo. Y como les decía, si son reiteradas las conductas del trabajador que se están investigando al interior de la compañía, de ninguna manera puede considerarse un acoso laboral. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución. El cumplimiento de esos deberes, vaya y cumpla con lo que establece la Constitución como ciudadano, no es de ninguna manera una situación de acoso. La exigencia de cumplir obligaciones o deberes, de no incurrir en prohibiciones, porque estamos hablando también de funcionarios públicos, cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos, en las cláusulas contractuales. Y vamos más allá, en las políticas internas, en los códigos de ética, en toda esa reglamentación interna que tenemos en las compañías. Esa exigencia de ese cumplimiento, y si esa exigencia es reiterada, de ninguna manera puede llegar a constituirse en una situación de acoso laboral, porque es una conducta o es una exigencia permitida legalmente y desde el mismo momento en que se firma o se suscribe un contrato de trabajo o se desarrolla la relación laboral, el trabajador y el empleador están sujetos a esa normatividad interna, también de la normatividad legal laboral vigente. La exigencia de cumplir las obligaciones, deberes o prohibiciones de los servidores públicos, como les decía anteriormente. Todas esas exigencias a que se refiere el artículo deben ser justificadas y fundadas en criterios objetivos y no discriminatorios. Entonces, ninguna de esas conductas que acabo de expresar constituyen una conducta de acoso laboral. Decisión de autoridad competente. Hay unas conductas que no se encuentran expresamente señaladas en la ley o enlistadas en la norma. Hemos hablado de esas conductas que pueden llegar a ser un acoso laboral, pero hay algunas que no están determinadas y que eventualmente pueden llegar a ser constitutivas de acoso laboral. ¿Y quién la determina? La autoridad. La autoridad, el juez de la República, porque, como les decía en un momento, excepcionalmente un acto hostil bastaría para acreditar un acoso laboral. Un acto hostil de una determinación tan fuerte que puede el trabajador llegar a sentir que constituye un acto de acoso laboral. Puede ser una conducta tendiente a que el trabajador renuncie. Esa situación la apreciará el juez de acuerdo a la gravedad de la conducta denunciada, a la capacidad que esa conducta tiene de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida, la integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales del trabajador. Entonces, digamos que puede llegar a acontecer una situación de una magnitud o de una gravedad tal que no esté dentro de las enlistadas, dentro de las que acabamos de explicar, con las que hemos compartido, pero que un juez puede llegar a determinar que esa conducta puede ser constitutiva de acoso laboral. ¿Cuáles son las sanciones? El acoso, como les decía, puede provenir del empleador, del superior jerárquico, de cualquiera, pero siempre la responsabilidad va a recaer sobre el empleador. ¿En qué sentido? En el sentido de que el empleador siempre debe prevenir y corregir conductas de acoso. Siempre puede llegar a ser sancionado por acción o también puede llegar a ser sancionado por omisión, indistintamente de las acciones personales en las que debe o las que debe asumir la persona que comete directamente la conducta. Pero digamos que a nivel empresa puede haber sanciones si ese tipo de conductas son permitidas, son toleradas, son avaladas. El empleador tiene conocimiento de lo que está pasando y mira hacia un lado y no le interesa lo que está ocurriendo porque no es su superior jerárquico, no es su representante, sino que es un trabajador a otro. Esa conducta también puede llegar a ser sancionable porque es su obligación prevenir y corregir ese tipo de conductas al interior de la compañía. ¿Cuáles son esas sanciones que establece la ley 1010? En el Código Disciplinario Único para efectos de servidores públicos se constituye una falta gravísima.
¿Qué puede ocurrir? La terminación del contrato de trabajo sin justa causa cuando esto haya dado lugar a la renuncia o abandono por parte del trabajador. Es decir, si el trabajador definitivamente es lo que en la justicia se llama la renuncia inducida o cuando o esta actividad omisiva también, eso mirar hacia un lado por parte del empleador, ocasiona en el trabajador esa desmotivación, esa tristeza, es algo tan fuerte que lo obliga de tal manera a que esta persona renuncie. Allí procede la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y estamos hablando de la indemnización por el despido sin justa causa. Aunque fue el trabajador quien renunció, y hablábamos de que esa renuncia se puede entender como una renuncia inducida por la omisión del empleador respecto de ella. Puede haber una sanción entre 2 y 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes para que lo realice o para que realice esa conducta o para el empleador que lo tolere. Puede verse involucrado, puede establecerse ese tipo de sanciones de carácter pecuniario. Otra obligación que deviene o de otra sanción que puede derivar de la obligación de las conductas de acoso laboral, que le corresponda al empleador pagar a las empresas prestadoras de salud, a las EPS o a las aseguradoras del riesgo, las ARL, el 50% del costo del tratamiento de enfermedades laborales por alteraciones en salud, secuelas originarias por acoso laboral. Siempre esa obligación estará por cuenta del empleador. Y le corresponderá entonces, si la autoridad competente así lo determina, asumir esos costos de lo que genere la atención de esa enfermedad del trabajador derivada del acoso laboral. Bueno, sin perjuicio de las sanciones que también puede llegar a tener por las que están consagradas en las normas de seguridad social. Presunción de justa causa en la terminación del contrato por parte del trabajador cuando tenemos la renuncia o cuando también se da la situación de que se termine el contrato de trabajo o no renovación del mismo, un contrato cuando hablamos del contrato de término fijo, de acuerdo a la gravedad de los hechos. Sobre este particular, eh, tengo que indicarles que hay inclusive hay una sentencia, hay muchas. Antes no eran tan visibles como les decía al comienzo, pero hay muchas sentencias y una de ellas se dio en el marco de una universidad, cuando un empleador estuvo muy con situaciones de acoso por cuenta a una contadora y esta contadora desarrolló enfermedades de carácter laboral, psicológico, se incapacitó, una serie de situaciones bastante extremas y, y al momento final, cuando como estuvo muchos años vinculada a través de contratos de trabajo a término fijo, eh, finalmente terminó concluyendo la relación laboral por vencimiento de término. Esta persona ni siquiera el trabajador renunció, el empleador fue quien le terminó la relación laboral. Y esto se fue en primera y segunda instancia, se determinó que existía una situación de acoso, aun cuando no había calificación de pérdida de capacidad laboral, porque se pudo demostrar que efectivamente la conducta de acoso existió. Y en ese orden de ideas también se da, inclusive terminando la relación laboral por cuenta de aparentemente una causa legal, que es la terminación o el fenecimiento del vínculo para el que de la fecha a la que estaba prevista la terminación del contrato de trabajo. Eh, el empleador es sancionado tanto por acosar como por permitir. Por eso es muy importante que a nivel de empresa nosotros seamos muy preventivos, tengamos al día todo lo pertinente al comité de convivencia, las recomendaciones que hacen mediante las actas que desarrollan en el marco de las reuniones que allí se dan. Todas estas personas que estén inmersas o los trabajadores que estén inmersas en conductas de acoso laboral necesariamente deben ser disciplinados al interior de la compañía. Debe existir, digamos, consecuencias de ese tipo de conductas a efectos de que el empleador no se vuelva, digamos, que partícipe de las mismas. Es decir, que no se vuelva de alguna manera cómplice por omitir o por no ejecutar esas acciones. No debemos ser indiferentes a ese tipo de actuaciones. El procedimiento sancionatorio de acoso, tenemos que siempre al interior de la empresa debe haber un procedimiento decantado. En el reglamento interno de trabajo debe establecerse
¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, si es competencia al interior, esto en el marco de, de, de cuando se presenta la denuncia ante comité de convivencia, esto debe estar todo decantado en el reglamento interno. Pero además, si se trata de ya, si ya fuera competencia del juez del trabajo, hay un procedimiento en que se aboca el conocimiento del proceso, se cita audiencia, se practican pruebas. Debe ser un procedimiento relativamente corto dentro de la justicia, es lo que se espera, a veces no es tanto, pero el procedimiento sancionatorio está establecido no solo para la justicia, sino también para el interior de la compañía y nosotros debemos tenerlo decantado en el marco de nuestro contrato, de nuestro reglamento interno de trabajo. Las sanciones por temeridad y falsa denuncia también las hay. O sea, cuando un trabajador establece una denuncia a su empleador y todo esto resulta siendo falso, no existe la conducta no puede ser demostrada, la conducta puede llegar a ser sujeto de sanciones económicas que van desde medio hasta 3 salarios mínimos de acuerdo al caso. También cuando eso trasciende a la justicia y el juez determine que la queja de acoso carece de todo fundamento fáctico razonable, el juez puede establecer una sanción por temeridad a ese trabajador que formuló esa denuncia de acoso o cuando formule más de una denuncia o queja de acoso basado en los mismos hechos. En esa situación, también el juez puede sancionar de 1 a 3 salarios o de medio a 3 salarios mínimos. Cuando se presuma el despido por la denuncia de acoso, es decir, que el despido pierde efectos y eso lo puede determinar cuando en la justicia, cuando hay orden de reintegro, si el trabajador lo solicita porque cuando ya está en el marco de una situación de acoso, eventualmente el trabajador no va a querer seguir laborando para la empresa. En tal caso, eh, opera la indemnización por despido injustificado. Hay garantías también para quien denuncie el acoso laboral. ¿Cuáles son esas garantías? Cuando la terminación unilateral del contrato, la destitución de la víctima de acoso y no se hagan los procedimientos preventivos, correctivos o sancionatorios consagrados en la ley, carecen de efecto. Entonces, a un trabajador le termina el contrato de trabajo y venía en una situación de acoso laboral. O se profiere luego dentro de los 3 meses, dentro de los 6 meses siguientes a la petición de la queja, o cuando la autoridad administrativa judicial de control o competente verifique la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento. Este tipo de situaciones le genera al trabajador una especie de fuero, es decir, la persona que garantiza, la persona que denuncia, perdón, una situación de acoso, tiene esa garantía. Por eso es que también es de doble vía la sanción, porque si esa denuncia de acoso es infundada, él se aforó de alguna manera, de manera injustificada, a efectos de que no fuera sancionado por conductas que efectivamente sí estaba desarrollando al interior de la compañía y él trató de desviar la atención, indicando que lo que se trataba era una conducta de acoso hacia él. Obviamente que para él también hay una investigación. Para efectos entonces, la garantía es que no la terminación unilateral queda sin efecto en caso de que ocurra. La formulación de la denuncia de acoso laboral en una dependencia estatal podrá provocar el ejercicio del poder preferente del Ministerio Público. Bueno, no es nuestro caso porque mayormente nosotros aquí estamos en el interior de organizaciones de carácter privado, pero también tiene consecuencias porque ya les decía que es relevante que también estas situaciones de acoso se dan en el marco de todas las relaciones de trabajo, ya sean a nivel privado o a nivel público, y las demás que establezca la ley. Las garantías no solo cobijan a quien plantee o que presente la denuncia, sino también a quienes sirvan de testigos. Es decir, las personas que han fungido como garantes del testimonio o que verifican esa denuncia con su declaración ante la autoridad, también tienen garantías para ellos de que no van a ser despedidos dentro del término obviamente en términos razonables, porque si da lugar a terminación del contrato de trabajo por justa causa, obviamente se tendrá que seguir el procedimiento de acoso para efectos del despido, de acuerdo a la falta disciplinaria en la que hayan incurrido. La caducidad de la acción por acoso, la ley 1010 establecía que eran 6 meses. A partir de la ley 2209 del 2022, es decir, del año pasado, tiene unos meses, esta acción o esta caducidad de esta acción varió. Quiere decir que fue prolongada
a 3 años a partir de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia la ley. Antes el término era muy corto y en ocasiones pues se pasaba y ya era extemporáneo cuando la persona se decidía a presentar la denuncia de acoso de la que estaba siendo víctima. Hoy día tiene hasta 3 años luego de ocurrido el acoso para poder ejercer la acción. Obvio que los 3 años que sí le pueden dar la oportunidad de presentar la acción, también a nivel probatorio se vuelve un poco más complejo, porque si estamos en el marco de pruebas testimoniales, no siempre vamos a poder contar con esos testimonios o se puede olvidar situaciones irrelevantes, en fin. El tema de la inmediatez en este tipo de situaciones es muy importante. Y nosotros a nivel empresa debemos prestarle muchísima atención a este tema porque ya sabemos que no son 6 meses los que tiene un trabajador para iniciar una acción en contra de quienes aparentemente están ejecutando ese tipo de conductas de acoso laboral. Para conductas continuadas, es decir, que son reiteradas, se dan en diferentes periodos de tiempo. Los 3 años cuentan desde la fecha en la que incurrió la última conducta o la última vez que se incurrió en la misma conducta de acoso laboral. Allí se da, en ese marco se cuentan los 3 años. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, miren, también tenemos que el comité de convivencia, para hablar rápidamente, ya ustedes saben cuáles son las funciones, están decantadas, están en el reglamento interno, tienen necesariamente que recibir y tramitar todas las quejas, así luego se determine que no se trata de un acoso laboral, pero es obligación recepcionarlas, examinar el caso, a través del cual se formuló la queja, escuchar a las partes involucradas, es necesario abrir ese espacio de diálogo y formular esos planes de mejora y de convivencia en caso de que eventualmente sí se llegue a determinar que puede haber una conducta de ese tipo. Y hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos y obviamente elaborar los informes trimestrales de los que les hablaba y los que la empresa debe observar con mucho cuidado. Eh, y respetar el derecho de la desconexión laboral, ya sabemos que también está la ley 2191 del año pasado, que trata de la desconexión laboral, y que tenemos que dentro del marco de esa desconexión laboral, que es ese tiempo, ese espacio que debe respetar el empleador para su trabajador respecto de respetar esos horarios fuera de oficina, de la jornada ordinaria, de respetar sus descansos obligatorios, sus vacaciones, etcétera. Cuando se vulnera ese derecho a la desconexión laboral o no existen esas garantías de ese derecho, de respetar ese derecho, esa inobservancia puede generar una conducta de acoso laboral. Entonces tenemos que no solo las que están enlistadas en la ley 1010, sino también, y respetar el derecho a la desconexión laboral puede constituir una conducta de acoso laboral, cuando esa conducta obviamente es persistente y demostrable. Bueno, nos extendimos 5 minuticos de la hora porque empezamos a las 8:05. Yo les agradezco a todos la atención. Espero que este compartir de esta experiencia y de lo que dice la ley respecto a las conductas de acoso laboral les sirva a ustedes o les enriquezca a efectos de prevenir a nivel empresa este tipo de situaciones que pueden llegar a ser graves y que pueden llegar a constituirse inclusive multas en contra de la empresa, sanciones por cuenta del Ministerio del Trabajo. Y por eso es muy importante que recordemos que a pesar de que esa ley fue expedida hace muchísimos años, cobra muchísima vigencia todo el tiempo porque ese tipo de conductas se siguen desarrollando y debemos prevenirlas. Gracias, Gledys, por tu intervención, por compartirnos todo tu conocimiento con respecto al acoso laboral y pues lo que determina la ley en este aspecto. Quisiera abrir, en caso de que nuestros asistentes tengan alguna duda o inquietud, el espacio para preguntas. Si tienes un minutico más, yo sé que estás contra el tiempo porque tienes un compromiso laboral, pero en caso de que alguien tenga alguna pregunta, este es el espacio para hacerlo. En caso no surjan preguntas en este momento, pues nuevamente pongo a disposición el correo electrónico de asistente dirección@amchamcartagena.org, que ahí pues nos pueden hacer también llegar sus dudas, inquietudes, preguntas y nosotros por supuesto lo canalizamos y lo reenviamos a la doctora Gledys.
También, Gladys, si te parece bien, compartimos esta presentación a los asistentes de nuestro comité, que por supuesto estoy segura que va a ser de grandísimo interés. Para las personas que tengan inquietudes, pueden usar la opción del chat de la plataforma Webex o también hacer uso de pedir la palabra por medio de levantar la opción de la mano. Eh, si alguien quiere hacer uso de este espacio. Y si no, pues le damos las gracias a la doctora Gladys nuevamente por su compromiso con nuestro y liderazgo también, pues por supuesto, con nuestro comité. Le deseamos muchos éxitos en el día de hoy, que tiene pues unos compromisos laborales importantes, y los esperamos a todos en nuestro próximo comité laboral de marzo. Nuevamente, gracias a todos por su puntualidad y compromiso. Que tengan una feliz mañana y resto de día. Gracias a todos. Buen día. Gracias, Sofi. Que estén muy bien. Feliz día, que estén todos muy bien. Gracias.